Hoy estaremos hablando del bautismo. El bautismo, un tema más de la tradición y de la enseñanza bíblica y también de la enseñanza cristiana, que a veces no tenemos claro en cuanto a qué es el bautismo, quiénes se pueden bautizar, cuándo me debo bautizar, cómo me debo bautizar. Ya algunos de los que estamos acá pues tuvimos la oportunidad de disfrutar de la ceremonia del bautismo juntos, y hoy vamos a estar hablando de ese tema del bautismo en el que nosotros a veces no sabemos dar respuesta a las personas que quizá nos preguntan: ¿ustedes cómo se bautizan? Y si usted va a otra iglesia, entonces tiene que volver a bautizarse, ¿no? Surge esa pregunta también. El bautismo, la Biblia nos habla solamente de dos ordenanzas. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son las dos ordenanzas que manda la Biblia? El bautismo, pues porque vamos a hablar de ese. Y la otra ordenanza que todo cristiano debe hacer. ¿La qué? La comunión, que llama la tradición, la comunión, nosotros le llamamos la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena. Las dos cosas que son ordenanzas dadas por el mismo Señor Jesucristo, que fueron ordenanzas cumplidas por el mismo Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor participó de la cena y se bautizó, ¿no? Él también tuvo esos dos, él puso esa ordenanza, pero también cumplió esas ordenanzas. Y esas son las únicas dos ordenanzas dadas por el Señor para su iglesia, para su pueblo. Si no las observamos en la manera determinada según la Biblia, quizá puedan llegar a ser una tradición más que no cumple el propósito real. Es decir, pasamos a la cena solo por pasar y nos bautizamos solo para bautizarnos, mas no entendemos lo que significa cada una de esas cosas. Cuando perdemos el modo bíblico, el resultado va a ser confusión. Y así resulta en el mundo religioso de hoy. Hay iglesias enormes de las cuales muchas personas de las que asisten no entienden qué es el bautismo. No saben por qué tienen que bautizarse. No saben por qué pasan allá al frente a recibir la Santa Cena, o por qué la reciben, ¿no? Porque algunos los llevan a la silla, pero no saben por qué eso. Saben que lo hacen, pero no saben por qué. Eso es tradición religiosa. Entonces, cuando perdemos el enfoque bíblico de lo que significan esas cosas, lo hacemos por hacer. Así como cuando usted, no sé, tiene un hábito ya en su mente programado, entonces cada vez que usted se levanta hace esto porque ya lo tiene programado, ¿no? Cada vez que usted se levanta hace esto, o cada vez que usted se despierta, su hábito es bañarse los dientes en algún momento. Ese hábito está ahí vigente y usted no sabe cuál es el propósito todas las veces que lo hace. Usted lo hace porque lo hace, pero no está: me voy a cepillar los dientes porque el propósito es que mis dientes estén lo más relucientes, lo más sanos posible. Usted no hace eso antes de cepillarse todos los días. Usted lo hace porque ya está acostumbrado a hacerlo. Muchas iglesias también han acostumbrado a sus miembros a participar de las dos ordenanzas sin tener en mente lo que significan esas ordenanzas. La Santa Cena, bueno, la explicamos todos los primeros domingos del mes. Todos los primeros domingos del mes tratamos de dar una reflexión y también participamos de ella. Pero hoy vamos a estar hablando del bautismo cristiano. Y en primer lugar vamos a tratar de responder qué significa el bautismo cristiano. ¿Cuál es el significado del bautismo cristiano? ¿Por qué o cómo podría yo responderle a las personas que quizá me preguntan lo que significa el bautismo cristiano y yo quizá no tengo respuesta para ellos? ¿Qué significa el bautismo cristiano? A ver si tenemos por ahí clara la lección. ¿Qué significa el bautismo cristiano? A ver. ¿No? Nacer el que no naciere del agua y del espíritu no podrá ser salvo. Que es para dar testimonio. Bien, ¿qué significa el bautismo cristiano? Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 6, el pasaje que estábamos leyendo hace un momento, que nos leía Mónica Melisa. Romanos 6, y que un hermano nos lea los primeros dos versículos de Romanos capítulo 6, o una hermana también. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Bien, los que hemos muerto al pecado,
¿Cómo viviremos aún en Él? Y el pasaje, más adelante habla del bautismo, pero este pasaje del 1 al 2 nos está diciendo de manera, por decirlo así, retórica, diciéndole, es lógico que alguien que ha nacido de nuevo viva en el pecado, es lo que está diciendo. Y él mismo responde, en ninguna manera, una manera de responder muy de Pablo. Pablo responde en muchas partes así, en ninguna manera, ¿no? En ninguna manera. Lo que está diciendo es, obvio no. El que es cristiano no debe vivir en el pecado. Y entonces explica, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí empieza a hablar del bautismo. En el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el primer significado del bautismo es que es un acto simbólico. Ninguno de nosotros muere realmente cuando se bautiza. Usted no se muere cuando se bautiza, ¿no? Pero aquí el pasaje dice que somos bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Obviamente está hablando de un símbolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que de manera simbólica, el cristiano, a través del bautismo, mediante ese bautismo, el cristiano manifiesta que ha recibido al Señor Jesucristo y demuestra públicamente que es un discípulo de Él. Ese es lo que significa el bautizarse. Ese símbolo de bautizarse es que usted baja al agua, es sepultado por el agua, así como Cristo también fue sepultado en la tierra, y vuelve y sale, así como Cristo resucitó de la muerte. Entonces ese es el símbolo como tal del bautismo cristiano. El bautismo, por lo tanto, es un símbolo exterior de una transformación interior. Es decir, para poder experimentar el bautismo, yo debo haber experimentado un cambio interior antes de bautizarme. Eso quiere decir, y desde ya estamos dando claridad, que los que se bautizan son ¿quiénes? Una persona que tiene la capacidad de identificar a Cristo como su Salvador. Entonces, bebés, ¿los bebés pueden ser bautizados? ¿Deberían ser bautizados los bebés? No hay ni un solo pasaje en la Biblia que manifieste la tradición, ni siquiera extrabíblicamente que manifieste la tradición de bautizar a los bebés. ¿Cómo? Bueno, sí, hablando del bautismo, entonces cuando notamos que el bautismo es esa manifestación pública de que yo ya soy un discípulo de Dios y le estoy diciendo a la gente, yo soy un discípulo de Dios y me voy a bautizar porque el Señor ordenó que debo participar de la cena del Señor y debo participar del bautismo, entonces en obediencia voy a bautizarme. Cuando esa persona manifiesta eso es porque es consciente de que su transformación interna ya fue vigente, o sea, él ya es salvo. Y ahora va a cumplir la ordenanza de Dios de bautizarse. ¿Un bebé sabe que es salvo? No. Un bebé ni siquiera sabe dónde está y por eso llora, ¿no? No llora de la emoción de que lo están bautizando, ¿no? De la unción que está recibiendo ahí en ese momento. Él llora porque está asustado, ¿no? Y porque es raro. Además, note que dice, ahorita estaremos viendo que en ese acto simbólico hay un acto específico, y si quiere colóqueme el otro punto, Mateo, y es que el término como tal, bautizo, viene del griego baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo, con P y con Z al final, que significa, el mismo término significa sumergir o hundir. Es por eso que ese acto, además de simbolizar que ya somos cristianos y que morimos al pecado y que ahora somos hijos de Dios, también es un acto específico, es decir, se deben cumplir con unas normas. Y el mismo término deja claro que debe ser sumergirse o hundirse. ¿Cómo se bautiza un bebé? No se mete allá de cabeza y se sumerge por completo, ¿no? Le echan unas chorritos ahí en la cabeza. Desde la misma etimología no hay cumplimiento del pasaje. Porque hay que sumergir como tal. ¿Por qué hay que sumergir? El versículo 3 y el versículo 4 nos dicen: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces está diciendo, el mismo pasaje está diciendo que la manera de bautizarse debe ser sepultando, es el término que usa ahí, que el término bautizo significa hundiendo o sumergiendo por completo. Así lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista tuvo la oportunidad de ver que venía Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Qué bonito, ¿no? Que un pastor tuviese el privilegio de bautizar a Jesús. Cuando lo bautiza, cumple la ordenanza tal y cual debería ser cumplida de ahí en adelante. Y en ese acto simbólico, Él está manifestando que ha venido a la tierra a manifestarse como el Señor y Salvador, y que de ahí en adelante todos sus discípulos deben hacerlo también. Por eso en algún momento de la Biblia algunos estaban confundidos y decían: pues yo me bauticé según Juan, yo me bauticé según Pedro, yo me bauticé según Pablo, porque aunque los discípulos eran los que estaban al frente, el que realmente estaba al frente de todos era el Señor Jesucristo. Y era ese al que debían ellos reconocer como: yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso los hermanos que ya se han bautizado aquí, siempre que vayan a decir, a responder cuando les digan: bueno, ¿y usted ya se bautizó? No deberíamos decir: sí, yo me bauticé según Andrés, yo me bauticé según la iglesia en Tuluá, o yo me bauticé yo me bauticé con el pastor tal persona, deberíamos pensar en que yo me bauticé en el Señor Jesucristo, mediante pues el pastor que estuvo ahí ayudándome, ¿no? Porque no nos bautizamos por Pedro, no nos bautizamos por Juan, no nos bautizamos por Pablo, ni por Apolo, ni por nadie de esos, sino nos bautizamos por el Señor Jesucristo. Entonces, dos cosas que significa el bautismo. Uno, es un acto simbólico. ¿Qué simboliza? Que ahora somos hijos de Dios y que cumplimos las ordenanzas que Él ha dejado. Dos, es un acto específico. Consiste en ser sumergido en agua y ser sacado de allí. Y de esa manera confieso que he muerto y he resucitado como Cristo lo hizo, al pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Entonces, ante la gente le estoy diciendo: ya no soy un pecador como antes. Ahora soy un hijo de Dios. Eso significa el bautismo cristiano. Al bautizarnos, el cristiano se sumerge visiblemente en Cristo, como dice Romanos 6:3, y también el cristiano se sumerge visiblemente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y alguien que nos lea primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera a los Corintios 12, 13. Porque por un mismo espíritu fuimos ¿qué? Fuimos todos ¿qué? Bautizados, y luego dice ¿cómo? En un cuerpo, y luego dice: sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean colombianos, sean españoles, sean franceses, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, cuando nos bautizamos, manifestamos ante la gente que soy un hijo de Dios, y también manifiesto ante la gente que ahora pertenezco a la iglesia. Ese es el cuerpo del cual dice 1 Corintios 12:13, que ahora soy parte de la iglesia. Sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, sea lo que sea, ahora entra a ser parte de una nueva familia, porque el Espíritu Santo ya ha entrado en su vida y ahora es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y lo que hace al bautizarse es decirle a la gente: ahora soy cristiano y quiero que ustedes lo sepan. Eso es lo que significa el bautismo. Y dice la frase que tienen ahí: el que se bautiza se identifica de forma visible con el Señor y con la iglesia. Es decir, públicamente está manifestando que es un hijo de Dios. Ayuda a la iglesia a saber y a recordar que son parte de la misma iglesia. Entonces, cuando usted se bautiza, le está diciendo a los hermanos de la iglesia: yo soy parte de la iglesia y sé que soy un hijo de Dios y que ya he recibido el Espíritu Santo antes de bautizarme, y que ahora lo que estoy haciendo es haciendo ese cumplimiento de la ordenanza que hizo el Señor Jesucristo. Ahorita veremos por qué debemos bautizarnos y cuál es la ordenanza que ha dejado el Señor. Y esa es la segunda pregunta: ¿por qué yo debo bautizarme? ¿Por qué tengo que bautizarme? Mateo 28:19 nos deja la ordenanza clara, cuando le dice a sus discípulos, cuando se está yendo ya: por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras del Señor Jesús expresan un mandamiento para nosotros hoy. El Señor mismo nos está diciendo que Él desea y espera que todo cristiano tenga el deseo de bautizarse. Es por eso que es muy extraño que hayan cristianos, o sería muy raro que hayan cristianos que digan: sí, yo acepté al Señor hace 35 años y no me he bautizado. Es que no ha llegado el momento. Es que todavía, y ahorita al final estaremos viendo algunos errores que tenemos en nuestra mente en cuanto al bautismo. Es que no me ha llegado el momento para bautizarme, o no he sentido todavía el deseo de bautizarme. Mire, el Señor deja el orden. Dice: vayan y hagan discípulos, es decir, discípulos de Cristo, es decir, que las personas se conviertan al Evangelio, pero luego se bauticen, y luego sí, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el orden de cómo deberían ser las cosas, y en la Biblia se manifiesta así. Ahorita estaremos viendo algunos ejemplos. Nota, él dice: vaya, hagan discípulos, bautícenlos y luego enséñenles que guarden todas las cosas. En la iglesia a veces se hace al revés. Se convierte el hermano, es ya parte de la iglesia, pero se empieza el carrusel de estudios bíblicos, y al final es cuando se les va a enseñar que se deben bautizar, porque creemos que se debe hacer discípulos, y esa parte del discipulado es enseñarle todo, y luego sí que se bautice. La persona que ha aceptado al Señor Jesucristo entiende que es un hijo de Dios y que ahora va a iniciar ese proceso de cambio. Por eso se bautiza, para que la iglesia sepa que él ya es un hijo de Dios y que le va a ayudar la iglesia a él a empezar ese proceso de cambio, ¿no? Ese proceso de cambio. Recuerden que cuando usted acepta al Señor en su corazón como Salvador, nadie más sabe que es salvo sino usted y el Señor. La iglesia no. Entonces por eso está el bautizo, para que usted manifieste ante la iglesia que ya es un hijo de Dios y que ahora está cumpliendo lo que el Señor ha dejado. El Señor Jesucristo no deja espacio para que el cristiano que ya ha experimentado el nuevo nacimiento diga: no me quiero bautizar. Si usted es un cristiano y no se ha hecho bautizar, no es normal su situación. Porque el pasaje de Mateo 28, 19 al 20 dice que el Señor mandó hacer discípulos, pero no le dijo: hagan discípulos y después de 35, 40 años que estén estudiando, bautícelos. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Ese es el orden de las cosas. ¿Por qué entonces me debo bautizar? Porque es el deseo de Dios. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Segundo lugar, ¿por qué me debo bautizar? Porque la iglesia primitiva lo practicó y cumplió esa ordenanza. La iglesia que estaba más cercana a cómo las cosas estaban sucediendo en ese momento y a lo que el Señor Jesús había dejado, entendió que ese concepto del bautizo tenía que hacerse como el Señor Jesucristo lo había dejado. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Y vamos a leerlo juntos. Vamos todos a Hechos 2, 37 al 42. Y vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer el versículo 37, ustedes leen el 38 y luego yo el 39, y así es que hasta que lleguemos al 42. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Les voy a invitar que se coloquen de pie para que se estiren ahí un ratico. Ahorita estuvieron todo ese rato de pie, pero ya están ahí sentados y son como 9 puntos que tengo para hoy. Vamos a estar aquí hasta las 2. Todavía nos queda tiempito. Hechos 2, 37 al 42. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Y en las oraciones. ¿Pueden sentarse? Mire que la iglesia primitiva cumplió tal cual el Señor Jesucristo había dejado la ordenanza. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, vaya, hagan discípulos, o sea, que la gente se convierta a este evangelio, que se bautice y luego sí, enséñenles. Acá pasa lo mismo, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que aceptaron al Señor en su corazón. No dice los que oyeron su palabra. Porque así como dice que fueron 3,000, probablemente eran muchos más. Pudieron haber sido 5,000, 10,000, quién sabe cuántos los que estaban ahí. Pero solo 3,000 escucharon y dicen recibieron. Es decir, que ya son hijos de Dios. O sea que cumplieron con el primer requisito de ordenanza de Jesús, que era hacer discípulos. Ya son hijos de Dios, son discípulos. Pero inmediatamente dice que fueron bautizados en ese mismo día. Y el mismo pasaje lo dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. No pasaron 2, 5, 6 años. No pasaron hasta que hicieron el curso de yo no sé qué y de no sé cómo para poder ser bautizados. Dice que el mismo día ellos entendieron y recibieron la palabra de Dios, se bautizaron y luego sí el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que ahí empezaron a recibir la enseñanza de los discípulos. Empezaron a recibir y a practicar, porque dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, y en las oraciones. O sea que estaban cumpliendo el orden específico que el Señor había dado. Note que el versículo de Mateo 28, 19 que leíamos ahorita, cuando el Señor Jesucristo les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Ahora en Hechos 2, mucho después, versículo 41 y 42, se cumple como el Señor lo había establecido. Entonces, ¿por qué debo bautizarme? Porque es el deseo de Dios y porque la iglesia primitiva lo hizo. Si queremos otro ejemplo del bautismo instantáneo, quiero que alguien nos lea Hechos 8, 35 y 36. Tenemos otro ejemplo de una persona que entendió y que quiso bautizarse en ese momento. Hechos 8. Bien. Mira, el versículo 35 dice que Felipe estaba hablando con un personaje que es el etíope de Etiopía. En este 36 menciona cuál era su profesión. Era un eunuco, es decir, que cuidaba vírgenes y por eso pues era eunuco. Eunuco era que no tenía su parte varonil, ¿no? Estaba capado, dirían en el llano. Entonces dice que Felipe estaba hablando con él y empezó desde la escritura anunciándole ¿qué? El evangelio de Jesús, haciéndolo discípulo de Jesús, no de él. No era enseñándole el evangelio de Felipe o enseñando lo que él escribió, lo que el otro escribió, lo que Mateo y el otro escribió, no, el evangelio de Jesús. Y el etíope entendió lo que le estaba diciendo, así como en Hechos 2 recibió la palabra, no solamente la escuchó, sino que la recibió y entendió. Y dice que cuando iban pasando por ahí, vieron ahí el pozo bonito y dijo, pues acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuánto habría pasado? Se dice que del transcurso en el que se estaban movilizando, estaban más o menos a 2, 4 horas. Eso pasó en el que el etíope entendió el mensaje y dijo, pues ¿por qué no me puedo bautizar? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedas. Versículo 37. Y respondió el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que entendió el mensaje y automáticamente se bautizó. Entonces mandó parar el carro, dice el 38, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Fue bautizado el etíope. ¿Cuánto pasaría? 2 horas, por mucho, en el que él escuchó lo que Felipe le estaba explicando de la palabra de Dios, que era Jesús, y él mismo lo manifiesta y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, un discípulo más. Entonces pararon el carro y este hombre se bautizó automáticamente. Cumplió con el propósito de bautizarse. Pero dice el versículo 40, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, que Felipe no se quedó ahí.
con el hombre enseñándole todas las cosas, como dice Mateo 28, 19. ¿Qué pasó con ese hombre? No aparece más en la Biblia este hombre. Pero así como fue tan pronto para escuchar y entender lo que el Señor le había dicho, yo creo que también fue pronto para entender también que necesitaba aprender más, que necesitaba estudiar más, y por eso pues buscaría a alguien que le enseñe. La frase para el segundo punto: el bautismo es la clara voluntad de nuestro Señor Jesucristo para todo cristiano. Eso es lo que quiere el Señor para sus hijos, que sean hijos. Bien, el bautismo es la clara voluntad del Señor Jesucristo para nosotros como cristianos. Es el deseo de Dios. Por tanto, vaya, hagan discípulos. ¿Somos discípulos de Dios? Sí. Ahora bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora aprendan o enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Tercera pregunta: ¿qué relación hay entre el bautismo y la salvación? Otra pregunta que a veces tenemos. ¿El bautismo a mí me da algo de salvación? ¿El bautismo a mí me da lo que me falta para ser salvo? Mateo 28, 19 y 20 que leíamos ahorita nos dice que el bautismo cristiano es un símbolo externo que refleja un cambio interno. Es decir, que yo me bautizo porque ya he nacido de nuevo, o sea, ya soy un hijo de Dios y ahora cumplo la promesa de bautizarme, o cumplo la ordenanza, de bautizarme. Recuerden que el Señor Jesús dice que primero hagan discípulos, es decir, que se conviertan, y luego sí, bautícenlos. Entonces ahí nos deja claro que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que no es una manera de ser salvos, porque primero tienen que ser discípulos y luego sí bautizarse. Y Juan 1:12, que si alguien lo tiene lo puede leer, nos dice que la salvación, por el contrario, es el resultado de la obra perfecta de Cristo en la cruz. El bautismo es el resultado de ser un hijo de Dios. La salvación es el resultado de lo que Cristo ya había hecho en la cruz. Entonces, si lo vemos así, pues el bautismo mira a la salvación y es el resultado de la salvación. Y la salvación mira a la cruz y es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Juan 1:12, ¿qué nos dice? Dice: mas a todos los que le recibieron y se bautizaron, más a todos los que le recibieron y se fueron al agua de una vez, más a todos los que se bautizaron, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces note que Juan 1:12 está diciendo que evidentemente la salvación no depende de ser bautizado, sino simplemente, como dicen, de recibir, de creer que el Señor es el Salvador. ¿Cuál era el requisito que le dijo Felipe al etíope? Él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree que el Señor es su Salvador, pues puede. ¿Y qué respondió el etíope? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento era un hijo de Dios. En ese momento él aceptó al Señor como su Salvador. Ya era salvo. Y cumplió la ordenanza de bautizarse. No fue al contrario. No se bautizó para ser salvo y luego sí dijo: bueno, voy a aceptar al Señor como mi Salvador. O el bautismo no cumplía evidentemente no cumplía ningún propósito de ser salvo. Los pasajes que hemos visto hoy prometen vida eterna al que pone la confianza en Jesús, no al que pone la confianza en el bautismo. La iglesia tradicional ha confundido a la gente haciéndole creer que cuando usted bautiza a ese niño, a ese bebé, usted tiene esperanza de que ese bebé ya pertenece a Dios, ¿no? Que ya es parte de Cristo, que ya el Señor lo escogió. Y sí, en el registro católico aparece, ¿no? Como parte de la iglesia católica, ya aparecen todos los que se bautizaron en la iglesia católica. Pero en el cuerpo de Cristo, ¿será que aparece ese bebé? En la iglesia universal, ¿será que aparece ese bebé? Ese bebé ni sabe qué es la iglesia universal. Ese bebé ni sabe qué es el cuerpo de Cristo. ¿Aparece en el registro católico? Claro que sí aparece. Pero no aparece en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es más importante? Pertenecer a la iglesia, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces las personas que vienen de esa tradición llegan al evangelio y así como el etíope entienden y dicen: ¿y ahora qué? Si a mí me bautizaron allá, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué creerían ustedes que debería hacer esa persona?
que fue bautizada cuando pequeña en la iglesia católica y ahora llega a la palabra de Dios y así como el etíope dice, no sé qué tengo que hacer ahora. Si ya ha creído en el Señor Jesucristo conscientemente, no volverse a bautizar porque no fue bautizada según la palabra de Dios. Bautizarse. Cumplir la ordenanza de Dios. Sumergirse, como dice el término baptizo, ¿no? Entonces, ¿el bautismo y la salvación tienen alguna relación? ¿Me salvo al bautizarme? No. Primero tengo que ser discípulo, o sea que ya soy un hijo de Dios, y luego sí cumplo la ordenanza. Recuerden, el bautismo mira hacia atrás y ve el momento en el que yo acepté al Señor como Salvador. El momento en el que yo acepté al Señor como Salvador mira hacia atrás y ve la cruz, al Señor Jesucristo sacrificándose en ella. Entonces, Cristo se sacrifica, nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador y el resultado de eso es que yo cumplo la ordenanza, que es bautizarme y bueno, también la Santa Cena. El bautismo, dice la frase para este tercer postulado, no nos convierte en un discípulo, sino que demuestra públicamente que ya somos un discípulo. Entonces, el bautismo a mí no me transforma en un hijo de Dios. Yo ya debo ser un hijo de Dios para bautizarme. El bautismo a mí me manifiesta públicamente a los demás que yo ya soy un hijo de Dios. Entonces yo cumplo esa ordenanza para beneficio de la iglesia, es básicamente lo que está diciendo. Yo cumplo esa ordenanza para que los demás hermanos y no hermanos sepan que yo soy ahora un cristiano. Gracias a Dios ya encontramos el mensaje y encontramos al Señor. Bueno, el Señor nos encontró y pudimos entender qué era lo que quería decir. Entonces el bautismo tradicional, de pronto no darle más palo a la iglesia, el bautismo tradicional, su propósito es simplemente llevar un registro de quienes se bautizaron, confundir a la gente, amarrar a la gente, porque si usted no se bautiza en esa tradición, usted no pertenece a esa tradición y como dice, queda en el limbo, o sea que usted no, ni allá ni acá, y si se llega a morir, ¿qué? Entonces ellos sí le dan un tinte de salvación. Ellos sí le dan ese tinte de salvación, pero el pasaje dice, Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, ya. No dice todos los que recibieron y los que se bautizan son salvos, solo los que le recibieron y creen en su nombre. Entonces después de eso sí somos bautizados. Entonces el bautismo no nos convierte en hijos de Dios. Con el bautismo yo manifiesto públicamente que ya soy un hijo de Dios. Errores comunes con respecto al bautismo, y vamos a ver aquí 5 errores que ojalá nosotros no tengamos en nuestra mente, pero que a veces se tienen en la mente. Y el primero de ellos, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. Ese es el primer error. ¿Qué dice la frase ahí? ¿Alguien la alcanza a leer? El texto que tenemos ahí, la respuesta. Vamos a leerla con micrófono para que los hermanos que están allá puedan entender, porque sí son larguitos los textos. Dice, bueno, la pregunta, el error es, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. ¿Cuál es la respuesta que nos tiene Juan Manuel hoy? El bautismo no es una condición para ser salvo. Tampoco le añade seguridad a nuestra salvación. Si tiene dudas antes de ser bautizado, las tendrá después de ser bautizado. Nuestra salvación descansa completamente en la obra de Cristo por nosotros. Las dudas desaparecen y la confianza renace cuando empezamos a descansar sobre las promesas de Dios. Un error es creer que nos vamos a bautizar para estar más seguros de la salvación. Y dice la frase, si usted tiene dudas antes de bautizarse, las va a tener después de bautizarse. Porque es algo espiritual. Y la carne va a estar diciéndole, eso es mentira, usted no se ha bautizado, usted no es salvo, usted ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para tener esa seguridad de salvación? Dice, el final dice, las dudas y esa desconfianza desaparecen y renace la confianza cuando yo empiezo a caminar poco a poco, empezamos a descansar en las promesas de Dios. El Señor dijo que los que son sus hijos serán sus hijos para siempre. Ya, yo descanso en esa promesa. Aparecen las dudas, claro, pero descanso en esa promesa. Entonces, ¿me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación? Falso. Segundo error en cuanto al bautismo. Me quiero bautizar para recibir al Espíritu Santo. El cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él, hablando del Señor Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa.
con el Espíritu Santo de la promesa. No dice, habiendo sido bautizados, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Dice, habiendo creído, o sea, habiendo aceptado al Señor como su Salvador, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Es imposible que un verdadero cristiano no tenga el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces, ¿cuándo recibo yo el Espíritu Santo? ¿Cuándo me bautizo? Cuando acepto al Señor como mi Salvador. Ahí recibo el Espíritu Santo en mi vida. Si no tuviese el Espíritu Santo, no me sentiría motivado a bautizarme. Antes de bautizarme, yo recibo el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando yo acepto al Señor como mi Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar en mí. Y de ahí ya no se mueve. Ni crece ni se achica, ¿no? Porque a veces también es otro tema, ¿no? De la llenura del Espíritu, ¿no? En algunas iglesias creen que la llenura es como un vaso, que un poquitico o más lleno o menos lleno y que hay que hacer para que crezca. Bueno, eso es otro tema, pero no pasa con el Espíritu Santo. Así entra completo en nosotros y mora completo para siempre. Cuando yo acepto al Señor como mi Salvador. Cuando me bautizo, yo estoy dando testimonio de que ya tengo al Espíritu Santo en mi vida. De que ya lo recibí tiempo atrás. Tercer error. Me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. ¿Qué nos dice el texto ahí? El que tenga el micrófono. La Biblia nos dice lo contrario. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, puesto que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, sino contra Satanás. Me cambiaron. Se pasó, Mateo. Bien. Sino es contra Satanás y sus huestes. Podemos decir que después del bautismo puede venir mayor persecución de parte de Satanás. ¿Por qué? Sencillo, les voy a explicar. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador, ¿quién sabe que es cristiano? En ese momento, ¿quién sabe? Usted y el Señor, Dios. Nadie más sabe y nadie más puede decir. Hasta ese momento, ¿Satanás sabe que usted es un hijo de Dios? No, porque él no puede leer sus pensamientos. Satanás no puede leer las intenciones de su corazón. Ahora, cuando usted se bautiza, ¿qué está manifestando públicamente? Que es un hijo de Dios. Cuando usted se bautiza, le está diciendo a los cristianos y a los no cristianos, y por ende también a las huestes y a Satanás y a todos los que están por ahí dando vueltas, que ahora usted es un hijo de Dios. Entonces por eso ahora Satanás ya sabe que usted es un hijo de Dios, porque usted está cumpliendo las ordenanzas dadas por Dios. Es decir, que usted públicamente le está diciendo también a Satanás, por aquí ya no soy de los suyos, yo soy un hijo de Dios. Entonces por eso se puede decir que después de bautizarnos usted puede empezar a recibir más tentación, porque usted ya públicamente está diciendo soy un hijo de Dios, y Satanás puede ver eso. Algún demonio que esté pasando por ahí puede verlo, ¿no? Que no nos puede tocar es otra cosa. Que no puede leer mis pensamientos es otra cosa. Que no puede leer las intenciones de mi corazón es otra cosa. Que no puede saber lo que digo internamente es otra cosa. Pero cuando ya lo hago público, ya lo puede él también, lo puede él entender. Y ahí en adelante podría incluso traer más tentaciones. Recuerden, el Señor Jesucristo fue tentado. O sea que no es solo para nosotros, y al Señor también. ¿Y quién tentó al Señor Jesucristo? El mismo Satanás. El mismo Satanás. La promesa que nos da el Señor, así como en 2 Timoteo 3:12, que nos dice, todos los que quieren venir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, es que en 1 Corintios 10:13 nos dice que Él dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea que así como llega la tentación, también va a llegar la salida de parte de Dios. No debemos tener miedo, porque podemos confiar plenamente en Cristo y en su socorro cuando damos un paso de obediencia. Cuando nos bautizamos en obediencia, sabemos que estamos haciendo las cosas bien con Dios y que Dios es mucho más poderoso que Satanás. Cuarto error que la gente manifiesta o que algunas veces tenemos en la mente. Me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o denominación o de un grupo de personas. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí?
que nos lea, ¿sí? La única membresía que reconoce el Nuevo Testamento es la de ser miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal. Esto ocurre cuando nos entregamos a Cristo, el bautismo, por lo tanto, no nos hace miembros del cuerpo de Cristo porque ya somos miembros. Y creo que hay otra parte en la otra diapositiva. Sí. El bautismo tampoco nos hace miembros de una denominación, porque la Biblia no reconoce las denominaciones. Sin embargo, al ser bautizado, el creyente se identifica públicamente como seguidor de Cristo y por tanto se asocia visiblemente con un grupo de creyentes. Bien, cuando me bautizo, no tengo el título en la frente de ahora soy aliancista, ahora soy bautista, ahora soy, bueno, tantos nombres que hay de congregaciones, sino que dice públicamente, le estoy diciendo a la gente que ahora soy cristiano, seguidor de Jesús, discípulo, dijo el Señor, vaya y hagan discípulos, bautícenlos y luego enséñenles. Pero eso no quiere decir, o bueno, eso también quiere decir que cuando usted se bautiza, aunque no se identifica con una denominación o con una iglesia local específica, sino que se identifica con la iglesia universal, es decir, el cuerpo de Cristo, usted sí hace parte o empieza a asociarse con un grupo específico de creyentes, es decir, con los que estamos acá. Pero cuando usted ya entendió lo que es el bautismo real, si usted se va del país y no hay alianza en otro país, usted tiene la oportunidad de ir a otra iglesia que siga la misma doctrina que tenemos según la palabra de Dios y no necesita ser bautizado otra vez. Porque usted ya se bautizó en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia universal. En donde quiera que usted vaya, si esa otra iglesia adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cree que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y darnos salvación y que somos hijos de Dios, luego nos bautizamos porque somos hijos de Dios, usted puede congregarse en esa iglesia sin ningún problema y ninguna necesidad de volverse a bautizar, porque usted ya se bautizó en la iglesia universal y la iglesia universal está en todo el planeta, ¿no? En todo el universo. Entonces por eso nos bautizamos no con una denominación o con una iglesia, sino nos bautizamos en la iglesia en general, en toda la iglesia que el Señor ya tiene escogida en todo el mundo. Pero eso sí quiere decir que cuando nos bautizamos nos asociamos, es decir, empezamos a tener relación con los hermanos con los cuales nos congregamos, es decir, con nosotros, ¿no? Con los que estamos acá o con los que van llegando también después. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, ¿el bautismo me hace miembro de la denominación Evangélica Alianza de Colombia? No. ¿Me hace miembro de qué? Del cuerpo de Cristo, ¿no? Públicamente estoy diciendo yo soy ya un miembro del cuerpo de Cristo. Y el quinto error, me quiero bautizar para ser salvo. Me quiero bautizar para ser salvo. Y el pasaje que usan es 1 de Pedro 3:21. Y quiero que vayamos todos a este pasaje para dar claridad. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con un hombre que asiste a una iglesia que para ellos el bautismo es una ordenanza de salvación. Y si usted no está bautizado con ellos, usted no es salvo. Si usted no está bautizado con ellos, usted no es salvo. Tenemos ahí el texto, si lo quiere leer Juan Manuel. ¿Ya? El que está acá. Aquellos que creen que el bautismo es requisito para la salvación usan 1 de Pedro 3:21 como prueba textual, porque dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Estarían contradiciendo muchos otros pasajes de la Escritura que claramente muestran a gente siendo salvadas antes de ser bautizados. Efesios 1:13. O sin haber sido bautizados del todo. Lucas 23, 39 al 43. Vamos a 1 de Pedro 3:21 y otro hermano que nos lea Efesios 1:13 y otro hermano que nos lea ahorita Lucas, o hermana que nos lea Lucas 23, 39 al 43. 1 de Pedro 3:21. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 3:21? El pasaje por excelencia que usan esas personas para dar respuesta va a decir, el bautismo salva o tiene que bautizarse para ser salvo. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:21? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como las aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien.
Entonces ellos agarran la primera parte que dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero él está diciendo, el pasaje está diciendo que corresponde a esto. ¿Pero qué es esto? Lo de atrás, lo que está atrás de ese pasaje. Y si vamos solamente un pasaje atrás, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Fueron salvados de la condenación que el Señor iba a mandar a través del agua en el tiempo de Noé, ¿no? Los que entraron ahí. No entraron todos los que estaban en ese momento viviendo, sino solamente entraron los que realmente aceptaron que ese era el propósito de Dios para ser salvos. Pero el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y bueno, ahí después menciona cuáles eran esos espíritus que leíamos ahorita, los que estuvieron allá y que desobedecieron en el tiempo de Noé. Pero mire, está diciendo el bautismo que corresponde a esto. ¿A cuál es esto? Versículo 18. A que Cristo padeció una vez por los pecados. O sea, que Cristo murió en la cruz. Ese bautismo está diciendo que corresponde. Cuando dice corresponde, está diciendo que va después. Usted dice, esto corresponde a esto. ¿Qué es lo primero entonces? Si usted dice, esta puerta corresponde a este marco, ¿qué va primero? El marco. Sin marco usted no puede poner la puerta. No se va a quedar ahí. Si usted dice, Mateo corresponde a Milton y a Xiomara, ¿quién va primero? Milton y Xiomara. Entonces mire, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero ¿cuál es el esto? Que Jesús padeció una vez por los pecados, dice el versículo 18, versículos atrás. El justo por los injustos. Claro, así sí tiene sentido. Si yo me bautizo con correspondencia a lo que está atrás, o sea, entendiendo lo que está atrás, pues lo que está diciendo Pedro es que usted ya es salvo. Lo que está diciendo Pedro es que usted manifiesta en ese momento que usted es un hijo de Dios. Y es más, después sigue diciendo el pasaje. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, con el bautismo, usted se está salvando ¿de qué? De tener o de seguir teniendo esa conciencia negativa hacia Dios. Es decir, de no cambiar su vida según lo que Dios está diciendo. Y dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, usted está diciendo públicamente, quiero tener una buena conciencia hacia las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que públicamente usted le está diciendo a los hermanos, quiero vivir como un hijo de Dios debe vivir. Por eso lo salva. Porque usted de adelante a los hermanos está diciéndole, ya soy un hijo de Dios y voy a empezar a vivir eso. Eso es lo que dice el pasaje como tal. Y es más, termina diciendo que nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el punto central de este versículo no es el bautismo. El punto central de este versículo es esto que aparece al principio y al final, la resurrección de Jesucristo. Y el esto nos manda el versículo 18 atrás, cuando dice Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, eso es lo que nos salva. El bautismo, está diciendo, corresponde a esto. Entonces ahí más o menos es la idea. El pasaje no está diciendo que el bautismo salva. El pasaje está diciendo que el bautismo corresponde a aquello que nos salva. ¿Y qué es aquello que nos salva? Lo que está en el versículo 18. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. La importancia de tener el contexto del pasaje. Ellos agarran ese versículo nada más. Pero si notamos, el versículo nos manda mucho más atrás. Y es más, termina diciendo por la resurrección de Jesucristo. O sea que no es el bautismo como tal. El bautismo, explica Pedro, no lava la suciedad de la carne. Pedro define en el mismo pasaje a lo que se refiere por salvación en las palabras la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y explica cómo esto es realizado. Y dice por la resurrección de Jesucristo, en la que el creyente pecador es identificado en el bautismo. Es decir, el que ya ha aceptado al Señor corresponde a ser bautizado después. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Se malentendió y lo mal usan para decir que los
que no son bautizados no son hijos de Dios. Si usted ya aceptó al Señor en su corazón y ya aceptó realmente en su corazón que Él es el Hijo de Dios, usted es ya un hijo de Dios. Ahora, si no se ha bautizado, pues ¿qué está haciendo? Desobedeciendo al Señor, pero ya es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Obedecer y cumplir la ordenanza de ser bautizado. Tenemos algunas conclusiones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, ¿el bautismo me salva? Sino que antes ya he tenido que aceptar al Señor como mi Salvador. El bautismo es el segundo paso, por decirlo así. El primero es ser salvo, aceptar al Señor en mi corazón. Conclusiones. El creyente se bautiza porque el Señor así lo manda, porque es un testimonio visible de nuestra profesión como cristianos o de cristianos. Nos bautizamos porque Dios manda bautizarnos y porque es un testimonio delante de todas las personas visible de nuestra nueva profesión, es decir, de nuestra nueva manera de vivir, que es ser cristianos. Segunda conclusión, que ya la puso Mateo ahí: nuestra seguridad de salvación, como ya hemos visto, proviene de la obra de Cristo por nosotros, una obra perfecta que no puede ser mejorada ni complementada. Entonces, yo no aporto nada a la obra salvífica de Dios en la cruz al bautizarme. Yo lo que estoy es públicamente diciendo que ya acepté esa obra salvífica de Cristo en la cruz y que ahora quiero manifestar que soy un hijo de Dios. Y la última conclusión que tenemos acá es que el bautismo entonces significa esa identificación pública con Cristo en su muerte y resurrección. Recuerden que tiene es un acto específico. Se tiene que sumergir. El término bautizo significa hundir, sumergir y volver a salir. ¿Por qué? Porque se está manifestando públicamente que murió al pecado y que ahora resucita siendo un cristiano. Esa es la simbología que tiene. Y también el bautismo significa el cumplimiento del deseo de Dios para todo cristiano. El cumplimiento del deseo de Dios para todos los cristianos.